¿Qué tal pasaron Navidad? Todos a dieta, ¿verdad? Pero de engorda, vamos. Son tiempos en los que disfruta uno convivir en familia y disfrutar y comer, ¿no? Pero déjeme hablarle de un personaje que interviene de manera importante en el nacimiento de Jesús. La Navidad justamente es el festejo de la Navidad de Jesús, del nacimiento de Jesús. Y Dios escogió una pareja, a un hombre llamado José y a su esposa llamada María para criar a su hijo. ¿Estamos de acuerdo? Y quiero dejar muy bien claro, José no era su papá, era su padrastro. ¿Estamos de acuerdo? Solamente los primeros capítulos de los evangelios de Mateo y de Lucas nos dan información de ese hecho. En Marcos y en Juan pues no ves ese hecho. Y yo quise tomar la vida de José. Cuando leí estos capítulos en la semana, captó mi atención algo muy importante, sobre todo en la vida de José. Y si gustan acompañarme, por favor, al libro de Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. Dice, cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, ¿cuántos saben que Elizabeth es la mamá de Juan Bautista? Es decir, Juan Bautista es 6 meses mayor que Jesús. ¿Ok? Y Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, a una aldea de Galilea, a una virgen llamada, ¿cómo? María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente de ¿quién? Aquí en estos primeros versículos vemos cosas muy importantes. Déjenme decirle que si ustedes revisan la genealogía de Jesús, termina en José. Hay 14 generaciones de Abraham a David, 14 generaciones de David a la deportación a Babilonia y 14 generaciones del final de la deportación al nacimiento de Jesús. Y termina con este hombre llamado José, que era de la genealogía de la casa de David. Por eso ahí dice, descendiente de ¿quién? Del rey David. Pero también María era descendiente del rey David, los dos. ¿Ok? Porque recordemos que Dios le había dado una promesa a David, que Dios iba a extender su reino por la eternidad en su descendencia. Todo lo que ocurre en la vida del hombre está claramente programado por Dios. ¿Me están entendiendo todos? Cuando Jesús viene, aparece esta virgen. Vamos a ver el siguiente versículo. Gabriel se le apareció y le dijo, saludos mujer, ¿qué dicen? El Señor está contigo. ¿A cuántos les gustaría oír eso? Que te digan, eres favorecida y Dios está contigo. Ese saludo y ese llamado tuvo implicaciones muy críticas en la vida de esta jovencita, ¿sí o no? Y digo jovencita porque se cree que nació entre los 14 y 16 años de María. Y antes de entrar en el tema, déjeme decirle, hace muchos años leí un libro sobre la cultura social, económica y política que privaba en los tiempos de Jesús. Los jóvenes que se casaban lo hacían de la siguiente manera.
Los padres de los contrayentes, cuando estos eran jóvenes o adolescentes o niños, establecían el compromiso de matrimonio de sus hijos. Evidentemente no le preguntaban a los hijos si estaban de acuerdo o no. ¿Sí me están oyendo todos? Así era la situación. Pero llegaban a una especie de apalabramiento y con los años, ya cuando crecían, los padres hablaban con los hijos y le dijimos, mira, le decían, te vas a casar con fulanita y sutanita. Y en ese entonces los hijos tenían un concepto de obediencia y respeto a la voz de los padres que se ha perdido. Porque ellos confiaban en el buen juicio de los padres y obedecían y se casaban con quien ellos les decían. Muchos dirán, oye, si no le gustaba, con el tiempo se gustaban. Sí, esa es la verdad. El siguiente paso después del apalabramiento, después de esos años, era el desposamiento. El desposamiento era una formalización de que se iban a casar y legalmente estaban ya desposados, tenía un valor legal y jurídico. Pero no se juntaban en el desposamiento, sino en un año después. Un año después venía el casamiento y ahí sí hacían una fiesta que dependía de la situación económica de las personas que contraían el matrimonio. ¿Sí me entendieron todos? Así era el asunto, así se casaban. Así era. Para cuando la Biblia empieza a narrar de María, dice, ¿puedes ponerle la Reina Valera, por favor? Y pones el versículo 26. Al sexto mes el ángel Gabriel le fue enviado por Dios a una ciudad llamada Nazaret, el que sigue, a una virgen que dice, desposada. Desposada es que ya existía una situación legal, no sé si me explico. Ya había un compromiso formal y legal, aunque todavía no había intimidad. La intimidad se daba después del casamiento. ¿Sale, vale? Esa es la cultura en tiempos de Jesús. ¿Ok? En el pueblo de Israel. Y ahí los jóvenes no decían, no, yo quería uno más grandote, una más chaparrita, una güerita. No, no es. Punto. Déjenme decirles que tengo un sobrino que se fue de misionero a Israel y se casó con una muchacha que nació en Haifa, ella es israelita. ¿Sale, vale? El día de convivimos antes de que se casara, vinieron a casarse acá, a Aguascalientes, y estábamos ahí conviviendo y mi sobrino me dice, tío, necesito que me ayudes. Le digo, sí, hijo, ¿en qué te puedo ayudar? Este muchacho vivió con nosotros, hay una relación muy cercana con él. Y me dice, quiero hacerte una pregunta, pero estando mi suegro presente, el papá de la muchacha. Si ustedes creen que yo hablo israelíes, están totalmente erróneos. Yo no hablo hebreo, pero el Señor hablaba inglés y yo medio lo entiendo y medio lo hablo. ¿Ok? Entonces me pude entender muy bien con el Señor. Y le dice mi sobrino, pregúntele a mi tío, me dice, oye, en la cultura en México, una pareja de jóvenes se pueden casar aunque no hayan cumplido un año después de haber establecido el compromiso. Le dije, sí. ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar? Pues una semana, 15 días, 2 meses, 3 años, no hay una fecha. Y me dice, no lo puedo creer. Cuando tu sobrino habló conmigo, mi hija y él
no tenían un año del compromiso y yo quería que se esperaran un año. Sigue siendo parte de su cultura, ¿me están entendiendo? Dice, pero casi que me dijo, me mató el gallo porque me dijo, es que yo soy mexicano. ¿Sí me explico? Y dice, entonces es correcto en el pueblo de Dios. Sabía que yo soy pastor de una iglesia cristiana, por eso fue que me preguntó a mí. Le digo, sí, si aquí una pareja de jóvenes viene y en 3 meses están convencidos y son adultos, pues yo los caso, no pasó nada. Dice, pues son diferentes los mexicanos. Sí, le dije, somos muy diferentes. Pero eso sigue existiendo, ¿me están entendiendo? Es real. María estaba desposada. Se le aparece un ángel y le dice, María, el Espíritu de Dios va a venir sobre ti y va a engendrar un niño. Y ella se perturba, dale al versículo 29, vean lo que dice. Ella le vio, se turbó por sus palabras y pensaban, ¿qué situación sería esa? Porque dice, pues no conozco a nadie. Hasta ese momento de la historia y hasta la fecha, la única forma de hacer niños, estamos conscientes todos, es por la unión de un hombre y una mujer. ¿Estamos? Y ella dice, yo soy virgen, no conozco varón, ¿cómo va a ser esto? Y tú le dices, no te preocupes. Y esta muchacha toma una decisión muy arriesgada y decide obedecer a Dios por lo que el ángel le dice. El libro de Lucas dice que ella, después de este hecho, se va con Elizabeth, su tía, su parienta, no sé, por la edad creen que era su tía, no sé si me explico. Porque la señora ya era adulta, grande y era estéril y quedó embarazada por Juan, pero ella sí de su esposo. Pero dice que estuvo con ella 3 meses. Y se cree que María le comenta a José. ¿Cuántos hombres hay aquí? Imagínate que estás enamoradísimo, te vas a casar, le estás echando ganas. En ese año los jóvenes trabajaban durísimo y juntaban todo el dinero que podían para poder ofrecer su mejor boda. Y llega la novia y le dice, fíjate que estoy embarazada del Espíritu Santo. ¿Qué dirían ustedes, jóvenes? Lo mismo que José. No le creyó. No, pues no. No, Mari, eres buena onda, pero a mí no me la pegas. Él pensó que pues se equivocó por ahí, pues. Y él dice, y aquí es donde entra la vida de José, él dice, él no queriendo infamarla, quiso dejarla secretamente para no perjudicarla. Y quiero que entiendan algo, la Biblia dice de José que era un hombre justo. ¿Qué es un hombre justo? Hombres, mujeres. Un hombre justo es el que busca el reino de Dios y su justicia. En pocas palabras, hacer la voluntad de Dios por encima de lo que sea. José no tuvo una reacción descontrolada y fue y agarró un mariachi, se agarró la tequila enojado. No, él pensó en ella, no sé si me explico, a pesar de su dolor y de su tristeza, no se movió de la voluntad de Dios. Quiso protegerla a ella y a una criatura inocente a los ojos de José. Pero José está desconcertado, dolido, triste, muy triste, pues se le cae su mundo, no sé si me explico. Pero viene un ángel de Dios y le dice, no dudes, José, en tomar a esa joven por esposa.
Y toma una decisión también, al igual que María, que iba a tener un costo social en donde él vivía. Porque tuvo que adelantar la boda, porque el embarazo a los 3 meses, pues ya era evidente. No sé si me explico. ¿Sí me están captando todos? ¿Y cuántos saben que siempre ha existido gente chismosa que anda contando los meses a ver si se comieron o no una torta? No sé si me explico. Eso pasa desde toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Y él decide hacerlo. Carga con ese costo, ¿sí me entiendes? Y se casan antes, no esperaron el año. Pero no hubo intimidad. Porque ella tenía que nacer de una virgen. Él tenía que nacer de una virgen. Porque Jesús es Dios mismo, naciendo de un bebé engendrado por el Espíritu Santo en el cuerpo de María. Jesús no era como tú y como yo. Tú y yo venimos de un hombre y de una mujer. Haiga sido como haiga sido. ¿Estamos? Él nace así. Pero obviamente, pues, vivían en un pueblo chico, donde el chisme era muy grande. Y ambos, porque también ella, pues la gente pensó, esta no se supo esperar. Y hay un precio que ellos pagan. Pero me impacta de José algo, hombres, mujeres, aprendan esto de José. Esto es lo que me ha traído toda esta semana en mi corazón, transmitírselos. Número 1, era justo. Y ser justo delante de Dios a veces implica olvidarte de ti mismo. ¿Sí me oyeron todos? Y pagar tú un precio. Pregúntenmelo a mí, que soy pastor. Tienes que olvidarte de ti. Tienes que pensar en los demás. Y José lo hizo. No le importó. Pero tiene 2 características. Apúntenlas todos. La primera es justo. Busca hacer la voluntad de Dios. La segunda, es un hombre obediente, porque en 3 ocasiones se le aparece un ángel y en las 3 decide obedecer porque entiende que es la voluntad de Dios. Y tercer cosa, no solo obedece, tuvo prontitud para obedecer. ¿Sí me oyeron todos? A veces conocemos a Dios, amamos a Dios, sabemos cuál es su voluntad, pero dices, tengo que estar preparado para tomar acciones. ¿No han oído esa palabrita por ahí? Tengo que estar preparado. No tienes que estar preparado. Si ya entendiste lo que fue la voluntad de Dios, ve y hazla. No te tardes. Eso nos lo enseña José. ¿Y por qué era importante un hombre con este carácter? Porque intentaron matar a esa criatura antes de que naciera. Y de no haber habido un hombre obediente, con pies presurosos para obedecer, todo el plan de Dios se hubiera venido abajo. Y Jesús obedece. Se van a un censo a la ciudad de Belén. Y Jesús nace en Belén, más o menos cerca de Jerusalén. Ahí nace. Pero luego tienen que irse porque un ángel despierta a José y le dice, José, quieren matar al niño, agarra a tu mujer y vete. Y dice que en ese momento le dijo a María, que no sé si tendría unos días o semanas o meses de que hubiera nacido el niño, y le dice, déjame agarrar el burro y nos vamos. Y se va con una criatura recién nacida a Egipto. Y Jesús pudo crecer
fortalecerse y cumplir con la voluntad de Dios, porque fue puesto en manos de la vida de un hombre que sabía obedecer y moverse de inmediato. Antes de irse, pues llegaron unos magos a visitarlos, que eran unos astrólogos. Y déjame decirte algo, eran humildes. ¿Cuántos saben que era carpintero José? ¿No le decían a Jesús el hijo del carpintero? No era una profesión donde hacías mucha lana. Pero estos 3 visitantes que despistan a Herodes, que quería matar al niño, les dan 3 regalos: oro, incienso y ¿qué más? Mirra. Esos 3 regalos les sirvieron para costear ese viaje y salir adelante en Egipto. ¿Están conmigo? Cuando Dios te pide algo, siempre te provee para hacerlo. Que no se les olvide. Cuando Dios te pide algo, siempre te va a proveer para que lo hagas. Y José agarra a su esposa y al niño y se va. En burro, pues. Creo que en su vida José había estado en Egipto, pero él se va. Y dices, ¿cómo llegó? Pues solo Dios sabe. Y allá estuvieron. Fue la segunda vez que le habló un ángel a José. La tercera vez, no lo quiero leer porque nos tardaríamos mucho, es cuando estando en Egipto, el ángel le dice, oye José, ya regrésate, ya murió Herodes, ya no hay quien busque matar a tu hijo, regrésate. Él se regresa, pero toma una decisión completamente alineada a la voluntad de Dios. En lugar de regresarse a Belén o a la región de Galilea, él se va a Nazaret. Porque él dudó, y lo dice la Biblia, de que Arquelao, hijo de Herodes, se acordara de lo que hizo su padre y acabara con el niño. Es decir, se aseguró que Jesús estuviera bien. Padres, todas tus decisiones con relación a tus hijos siempre deben de estar alineadas a asegurar que ellos van a estar bien. Aunque exageres, aunque te digan que eres exagerado, protégelos. Protégelos lo más que tú puedas. Y digo que está en línea con la voluntad de Dios porque había una profecía que decía que Jesús iba a ser llamado el Nazareno y se fue a vivir a Nazaret, donde él se crió. Nazaret, que era una ciudad poco menos que importante, por no decir que en los mapas de aquel entonces ni aparecía. No era nada importante esa ciudad. Incluso llegan a decir, ¿puede salir alguien importante de Nazaret? Cuando sabían que Jesús había salido de ahí, porque no se veía como una ciudad relevante. ¿Me están oyendo? Pero José toma decisiones correctas y protege a la madre y al niño. Pero se aseguró de que ese niño cumpliera con el propósito de Dios en su vida. Y este es el mensaje de hoy, amados. Padres, asegúrate de que tus decisiones de vida encaminan a tus hijos a cumplir con sus propósitos. Si esa no es tu visión como padre y madre, te vas a equivocar. ¿Me oyeron todos? Eso es lo más importante. Lo más importante. Que tus hijos busquen a Dios y busquen su propósito. Y ellos se encargan de eso. José lo hizo. José lo hizo. No era un hombre importante, no era un hombre reconocido, era un hombre pobre, pero hizo lo que pudo. Hay algo que me impacta cuando se van a Belén al
famoso censo, María tiene que aliviarse. Busca dónde hospedarse para que nazca la criatura. Y no había. Había tanta gente que había ido a Belén, que no era una ciudad tan grande, que todas las posadas estaban llenas. Y nace en un establo. Ahí nace. Porque esa fue la voluntad de Dios. Que ahí naciera. Jesús no vino con bombo y platillo a este mundo. No hubo ningún jefe de Estado para recibirlo. Al contrario, buscaban matarlo. Y nace en un establo. Si algún día llegas a estar en un rancho, en un establo, acuérdate, en un lugar así nació Dios mismo en la vida de un niño. Ahí nació. Ahí nació. Ahí Dios decidió que Él naciera, dándonos el ejemplo más grande de humildad. Quiero aclararles algo. Cuando sea su segunda venida, ya no va a venir como Salvador, va a venir como príncipe de paz. Y va a venir a erradicar lo malo de este mundo. ¿Sí me están oyendo todos? Va a ser muy distinta la segunda venida. Va a haber una restauración total y un establecimiento de su reino. Pero va a venir de una manera muy distinta. Pero lo verdaderamente importante a festejar en la Navidad es que Dios cumplió su promesa dada desde el mismo libro de Génesis, de que Dios iba a salvar al hombre. Y para eso Dios vino y habitó entre nosotros, se hizo hombre. No dejó su deidad, porque seguía siendo Dios y hombre, lo que sí dejó fue su gloria, porque vino en total humildad. La gloria no la trajo, ni buscó su gloria, solo buscó hacer la voluntad de su Padre, enseñándonos a todos lo que había en José. Primero es la voluntad y la buena voluntad de Dios en mi vida que cualquier otra cosa. Y este tema me movió en la semana y yo decía, haciendo a un lado el asunto romántico, mercadotecnista de la Navidad y los regalos y todo ese rollo, lo que estamos festejando, o deberíamos de estar festejando, es que hace más de 2000 años Dios empezó y estableció un plan de redención para el hombre. Y lo hace a través de su unigénito Hijo Jesucristo. Da 2 órdenes Dios. Menciona 2 nombres para el niño. Uno de ellos se llamaba Emmanuel y otro era Jesús. ¿Qué significa Emmanuel? Es Dios con nosotros. Dios estaba marcando el hecho de que ya Dios estaba con nosotros. ¿Y Jesús? ¿Alguien sabe lo que significa Jesús? Dios salva. ¿Ok? Dios salva. Y Dios estaba cumpliendo su promesa. Dios estaba cumpliendo su promesa de proveer una forma de salvación para el hombre. Y déjenme decirles una gran diferencia del cristianismo con respecto a cualquier otra, llamémosle, religión en el mundo. Todas las religiones están circunscritas a un pueblo, no sé si me explico, a una región, a un pueblo. El cristianismo es universal, porque Jesús vino a morir por todos. Y Dios quiere establecer su reino en toda esta tierra. Dice la Biblia que la gloria de Dios va a cubrir en un día toda esta tierra. Y eso va a llegar. Pero el que empezó fue Jesús.
En la siguiente plática voy a seguir hablando sobre esto y dando otros hechos importantes del nacimiento, pero hagamos a un lado lo romántico, lo mercadotecnista, lo comercial, lo bonito, que no tiene nada de malo, pero centrémonos en lo que Dios hizo, en lo que realmente es digno de festejar, que gracias a la venida de ese niño, que ni sabemos la fecha, ni el día exacto, pero ¿qué importa? Lo que sabemos es que pasó y ocurrió. Hay quien cree que no fue en diciembre, porque los pastores no andan cuidando ovejas en el invierno en todos lados, no sé si me explico. Pero olvidémonos de eso, no, ¿para qué nos quebramos la cabeza sabiendo qué día fue? El caso es que ocurrió. Eso es lo importante es el hecho, no la fecha. Y aprendamos lo que José nos enseña. Y estoy hablando de un personaje, al igual que tú y que yo, con errores y defectos. ¿Sí me están oyendo todos? Su principal objetivo era buscar la justicia de Dios, hacer su voluntad por encima de lo que sea. Segundo, obedecer, y obedecer con prontitud. Aunque las decisiones sean difíciles, sean dolorosas e implique que tengamos que pagar un costo muy alto, tenemos que decidirlo, tenemos que hacerlo. Gracias a Dios por la vida del padrastro de Jesús, que nos enseña a ti y a mí, ¿sí? Otro día hablaré de María, una jovencita que toma una decisión que trasciende a su vida. Sabía perfectamente que el novio pues no le iba a creer, pero lo hizo. Y por algún motivo, si tú ves la narrativa de los evangelios, al final ya no ves a José, solo ves a María. Y ella era uno de los 120 que estaban en el aposento alto. Ella supo confiar en su Salvador, porque ella lo reconoce como su Salvador. ¿Sí? Y Dios les dio una gracia increíble a José y a María. Después tuvieron más hijos, está en Marcos 6, está en varias partes de la Biblia. Y como familia pudieron tener el privilegio y el gozo de crear más hijos. Era el objetivo que ellos tenían como jóvenes. Y cuando Dios te pide algo, no te roba tus sueños, encausa tus sueños. Y Dios te bendice. Vamos a orar. Si gustan ponerse de pie, dile: Señor, hoy queremos darte gracias, Padre, porque hemos entendido, Señor, la importancia de buscar el reino de Dios y su justicia, y de obedecer, tener un corazón inclinado, dispuesto, pies presurosos para obedecer y hacer tu voluntad, a ponerla por obra de inmediato, Padre. Levanta tus brazos al cielo y dile: Dios, pon en mí esas 3 cosas, Señor. Yo las quiero como parte de mi vida, las quiero como parte de mi existencia, buscar tu propósito, cumplir con él, asegurarme de que hago tu voluntad, y enséñame a ser sensible, a reconocer que si he tomado malas decisiones tengo que cambiarlas, a reconocer que si no he actuado conforme a lo que tú me has pedido tengo que actuar, y a poner en el centro de mi vida hacer tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios los bendiga a todos.